Pues nada, José, que lleva más tiempo. Sí, bueno, pues yo entré en enero del 2003, que entonces Bio ni existía, éramos FIR, ¿os acordáis? Que no era ni BIR, era FIR, era Fundació Institut de Recerca. Yo entré en enero del 2003 y yo, claro, yo venía del mundo totalmente contrario al sanitario. Yo trabajaba antes en hospitales de servicios de anatomía, pero cuando me llamaron para venir aquí yo estaba en Murcia vendiendo melocotones, en un puesto ambulante. Me fui a vivir a Murcia por amor durante 2 años y en esos 2 años no encontré trabajo de lo mío. Y luego, curiosamente, una compañera que había trabajado aquí en una privada estaba trabajando aquí, se iba y me pegó un telefonazo y dice: oye, yo me voy, están montando un chiringuito así como de investigación en oncología y buscar un perfil con alguien que tenga experiencia en anatomía para montar un laboratorio nuevo. Y cogí la maleta de Murcia, el Euromed y para Barcelona. Y 23 años va a hacer eso en enero. Y el Euromed aún sigue. Y el Euromed sigue, igual de mal. Y luego yo recuerdo que sí, llegaste tú el mismo año, pero a finales. Yo empecé el 1 de diciembre del 2003. O sea, hace 22 años. 22 ahora. Ya, bueno, ahora. Y nada, yo estaba acabando de hacer un Erasmus y vine a Barcelona porque me concedieron un piso de protección oficial. En esa época, y que era como que tenía que venir, trabajar y tal. Y vi una oferta y bueno, apliqué y era una oferta para trabajar aquí en Vall-d'Hebron con Joaquín Arribas. Directamente. Sí, y todo era para trabajar en un proyecto que en realidad lideraba Joaquín y era en colaboración con muchos grupos a nivel nacional. Y era complejo, entonces me contrató para llevarlo y con esto pues financiaron el Carlos III. Que también sigue como el Euromed. Y que también sigue como el Euromed. Y entonces con esto, con la financiación, pues se contrató a Francesc Canals. Sí. Y empezó proteómica. Un poco después que yo también. Sí. Y nada, y ahí empezamos, luego más tarde empezó Yasmina y empezó nuestra aventura. Pero bueno. Bueno, yo me incorporé un mes más tarde que Sandra, en enero del 2024, y venía de... 2004. Ay, 2004, perdón. Ya llevamos aquí mucho. Bueno, yo venía de una empresa de informática, de un ERP, y llevaba la parte de consultoría de recursos humanos. Y la gran parte de mis clientes eran hospitales. Entonces, justo uno de los hospitales era donde trabajaba el doctor Baselga, que era donde tenía la privada, que era la clínica Tecnon. Entonces, el jefe de recursos humanos, tuvimos bastante amistad y me recomendó para venir aquí a Vall-d'Hebron, en un principio para llevar la contabilidad del servicio de oncología. Y ahí empecé, que cuando llegué aquí ni era contabilidad ni era todo, era un poco todo. Exacto, entonces ahí empecé con el doctor Baselga a llevar la gestión de los ensayos clínicos. Sí, yo sí recuerdo cuando llegaste tú, porque ahora con Sandra tenemos menos relación porque ella estaba en Mediterránea y nosotros estábamos en el hospital, entonces con Yasmina sí que recuerdo, recuerdo el primer día que viniste, sí me acuerdo, viniste 2 veces. Viniste a una entrevista que el doctor Baselga se fue y no te llegó a entrevistar. Exacto. Y luego la segunda que fue cuando... Sí, la verdad que cuando entramos el volumen de ensayos era mínimo y había unos 70 ensayos más o menos, y de coordinación eran 5 o 6 coordinadores. Y estábamos... yo creo que en total seríamos 40, 50 personas como mucho, mucho. Oncólogos, enfermeras, en el grupo de Joaquín. En el programa de Recerca en Oncología Médica, el PROM, que era el departamento que estaba en el FIR. El FIR. Estaba al principio, cuando yo empecé, el grupo de Joaquín y luego algún investigador de Juan Carlos, y luego algún investigador que trabajaba con Baselga, Pablo Matar, sí. No sé si lo conoce. Sí. Yo no sé si llega a conocer. No, creo que Pablo estuvo muy poco tiempo. Sí, luego ya empezó Mauri. Pero al principio, cuando yo empecé, estaba Pablo Matar y Marta Guzmán llevando la parte del laboratorio. Sí, Marta creo que es la que lleva más años. Ah, no, Sonia Valverde. Sonia Valverde. Sí, Sonia Valverde. Y éramos Joaquín,
Juan Carlos y luego empezamos, bueno, y Francesc Canals, y luego empezó pues Joan Seoane. Sí. Y claro, todo esto previo a la existencia de Bio. Sí, y luego ya se disparó y a partir del 2005-2006 empezó a crecer todo. Bueno, la gestión de ensayos, llevábamos los recursos humanos, llevábamos todo. Sí, era el todo, departamento de compras, facturación, recursos humanos. En aquel momento tenía sentido porque éramos muy pocos, pero es verdad que con los años esto ha crecido exponencialmente y se tenía que generar una estructura como la que tenemos, si no, no salía. Y bueno, de la parte de investigación lo mismo, o sea, igual, claro. Joaquín ya llevaba años cuando yo empecé, pero a partir de la entrada de los nuevos grupos, pues poco a poco, claro, fuimos creciendo. Y es lo que decíamos antes, la idea fue surgiendo a partir de ahí y bueno, claro, fue todo el doctor Baselga. Sí, no, creo que el único que tenía claro lo que quería era él. El resto íbamos todos subiéndonos al carro y decimos, vale, pues esto era así. Y era difícil también, porque el hospital tampoco tenía muy claro el concepto de quién éramos y qué hacíamos, y era como muy difícil todo. Bueno, que dentro del mismo hospital se quisiese crear como un servicio independiente para el tema de gestión de todo. Sí. Bueno, esto costó bastante. Era complicado. El tema de los ensayos, por ejemplo, fue una de las últimas cosas que se traspasó a Bio, porque el hospital no lo veía por el tema de, bueno, entiendo que una parte legal y otra parte económica. Sí. La parte de investigación fue lo primero. Sí. Ahí fui yo. Empecé, sí, fue directa. La primera. Sí. Y fue el primer proyecto en Bio, lo conseguimos Joaquín, el doctor Baselga del PI, y yo llevaba la gestión, y entonces allí fue mi contrato financiado por ese proyecto y fui la primera en ser traspasada al Bio. Y poco a poco fuimos consiguiendo otros proyectos más, todo lo que se trasladó de lo que ya estaba en el antiguo PROM, que luego pasó a ser Bio. Y los grupos fueron pasando de uno al otro hasta que PROM desapareció y ya toda la investigación era Bio. Yo quizás lo que más he hecho de menos desde aquellos años, el ser rollo una familia chiquitito, todo, que nos conocíamos todos. Ahora vas a la cena de Navidad y dices, ¿quién son, son estos chavales? Que no es un problema ya de edad, dices, esta gente quién es. Y antes no, antes era un cumpleaños de cualquiera de nosotros y claro, estábamos todos porque realmente éramos... Bueno, ubicados también estábamos todos juntos en el mismo sitio, en general, era mucho más fácil. Sí, no estaba UITM ahora, ahí era todo, era consultas, era citas de silla, era despachos, de los portis, todo. Sí. Entonces era muy fácil juntarnos. Y realmente también, para mí lo bonito era que nos ayudábamos muchísimo todos, cualquiera, el que fuera, la enfermera, un oncólogo, un cordi, tenía un problema y ahí íbamos todos. Ahora, claro, lógicamente es imposible mantener eso, se ha especializado tanto, cada grupo ahora son tan grandes y cada uno tiene unas funciones, que nos cuesta un poco ese rollo. Ha crecido muchísimo. Era muy bonito, yo recuerdo como una época... Sí. Que nos reíamos, bueno, reír, creo que no nos hemos dejado de reír nunca, pero ahí nos reíamos más porque era... Bueno, ahora nos reímos recordando esa época. Verdad, sí, ahora es todo más frenético, todo más... Y ahora pues lo vives con... Nostalgia. Con nostalgia, sí. Pero bueno, sí, ha crecido un montón. Hemos aprendido también mucho durante este tiempo. Hemos aprendido a crecer y a adaptarnos a... Bio ha crecido con nosotros con Bio, las dos cosas. Porque claro, la edad no perdona. Éramos jóvenes. Pero... Mira, si éramos jóvenes. Yo llegué soltero con 27 años y voy a cumplir 50. Y ya mi hija a la universidad, mi hijo acabando cuarto de la ESO, y digo, claro, ¿qué ha pasado? Desde que dejé a mi hija a la guardia un día, está en la universidad. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? ¿No? Digo, pues, y muchas horas. Claro, y muchas horas aquí. De todos estos años. Muchas. Sobre todo al principio eran, ¿tú te acuerdas, Yasmina? Al principio, antes de las 8 de la tarde, yo creo que no nos habíamos ido nunca. O sea, entrábamos a las 8 y nos íbamos, pues... Ya. Cuando acabábamos. ¿No? Y que nos acababan. Y que nos acababan. O sea que... Sí. Sí, era todo un poco... Bueno, había muchas cosas. Antes también la Fundación Fero, por ejemplo, dependía de
de mí. Sí. Principalmente, sí. El grupo Solti también, que esto lo inició el doctor Baselga en su momento, luego evidentemente también creció y también se tuvo que generar una estructura. Pero sí, la verdad que con Baselga aprendimos mucho. Aprendimos mucho, sí, sobre todo a ser resolutivos. Sí, te enseñaba a no poder equivocarte, es verdad. Y eso es bueno. A estar preparado para todo. A toro pasado era... Bueno, el momento fue duro en algunos momentitos. Pero una enseñanza es verdad que te enseñaba a no ir a una reunión llevándolo absolutamente todo controlado. Y todas las opciones que pudieran haber, todas las variantes, tú lo llevabas todo. Luego iban a lo mejor unos 10 segundos, pero tú ibas preparado para que te preguntaran cuál. Ya. Y eso es verdad, eso nos enseñó Baselga. Somos de la escuela Baselga. Sí. Vaya. Tal cual. Yo no tanto, yo era más Joaquín. Tú eras más Joaquín, es verdad. Se fundó Fero, que era muy pequeñito. El primer acto benéfico que hubo fue un torneo de golf. Entonces, la gestión la llevábamos también desde... Se llamaba Silvia Garriga. Exacto, la mujer del doctor Baselga. Y entonces teníamos que contactar con todos los invitados para que fuesen a este acto benéfico del torneo. Y para darle visibilidad, pues entre José y yo creamos un tríptico que lo hicimos con un PowerPoint en aquella época, un poco cutre, sí. En un folio que fuimos doblando y mandando a los patronos. Y tienes que tener una copia de eso. La tengo seguro. Porque esa era chula. Y era lo mismo, pues había que hacer un... Pues antes hacíamos las cosas como podíamos, con toda la buena fe. Con los medios que teníamos. Exacto. Y había que hacerlo. Y con toda la ilusión, la verdad que... Y nos lo pasábamos bien, porque es lo que decimos, intentábamos colaborar, éramos pocos y bien avenidos. Pues yo sobre todo recuerdo, además en la parte más científica, que es también lo que a mí me hace sentirme gratificado, ¿no? Decirle, mi granito de arena he puesto en todos estos años en la investigación, sobre todo lo que ha evolucionado la oncología y lo que más que la oncología, los ensayos clínicos oncológicos, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en el 2003, que empezaba todo el tema de los cánceres de mama HER2 positivo, todo el desarrollo de parte del trastuzumab, que fue el primer fármaco para cáncer de mama, lo hacíamos nosotros en el laboratorio. O sea, el laboratorio mío, donde trabajaba con el doctor Rojo, que fue el primero, éramos el laboratorio central de toda España, porque en aquellos entonces ni siquiera la técnica del HER2 las hacían los servicios de anatomía. Entonces nos mandaban todas las muestras, todos los laboratorios de España, para seleccionar a esos pacientes para el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo, que por aquellos entonces tenía una mortalidad altísima, cerca del 80% de las pacientes cáncer de mama HER2 positivas morían. Y miras ahora hacia atrás y ves que los últimos resultados están hablando ya de una curación por encima del 80%, es decir, claro, se ha revertido totalmente por completo, de una mortalidad de un 80 a una supervivencia del 80, pues bueno, esa parte que te hace sentir bien, decirle, pues gracias a mi granito de arena, la parte técnica, gracias a ti, la parte de gestión de los ensayos, gracias a ti, a la parte de gestión de los proyectos, al doctor Baselga. Al doctor Baselga principalmente, que es el que traía la idea, pues eso es lo que te hace decir, bueno, no solo somos un número, somos aquí, estamos haciendo investigación como etérea, sino que es palpable, ¿no? Es decir, lo que hacemos sirve para algo. Lógicamente, me encantaría que sirviera para más y los avances que hay son brutales. Estamos todavía muy lejos de conseguir el objetivo de una frase que siempre Baselga siempre lo decía, que el objetivo era cronificar el cáncer, no curarlo. Y hace poco lo escuché, como no me acuerdo, ¿no? Una entidad científica decía, ¿no? Quizá el objetivo del cáncer no es llegar a curarlo, sino cronificarlo. Eso lo he escuchado hace muchísimos años. Baselga lo tenía claro, decía, el objetivo de momento es transformarlo en una gripe, él ponía siempre el ejemplo, es decir, que esté allí, que aparezca, bueno, lo tratamos, lo puedes pasar mejor o peor, pero ya está, pasa. Y bueno, pues en cierto camino vamos hacia allí. Ya. ¿No? Sí, nos sentimos parte de todo esto. Sí, a ver, de una forma u otra. Totalmente, no solo científico, digo, la parte importante es decirle, la mayoría de proyectos, si no hay una base para que se consiga la financiación, para que se consiga el contacto con los sponsors, con la clínica, con la farma, científicamente no puedes hacer vivimos nada. Los inicios, cuando llegó doctor Baselga, el hacerse un hueco en el hospital, todo esto ahora parece fácil, pero costó muchísimo. En el hospital y a nivel de reconocimiento internacional, España no se caracterizaba por ser un pionero en la investigación, y Baselga él lo tenía claro que sí. Sí, además dentro de un hospital público la verdad que costó bastante. El conseguir un nuevo despacho, el conseguir un nuevo box, o el hospital de día de la segunda planta, que no era de onco, era de no sé quién.
La verdad que con el doctor Baselga se consiguieron muchísimas cosas. Y luego con el doctor Tabernero, ¿no? En bio, una vez Sí, en la claro. existencia, sí. La verdad es que ha crecido muchísimo y hemos llegado muy lejos. Yo creo que sí. Hemos llegado muy lejos. Somos centro de referencia a nivel Entonces internacional. yo creo que no somos conscientes de... Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando sales de aquí, vas a algún congreso internacional o algo, y el rollo de decirle soy del bio, la gente como, no es que se te cuadren, ¿no? Pero como, hombre, que esta gente es del bio, ¿no? Que tú te piensas que no, que estamos aquí como Ya, Pedro ya. por su Hacíamos casa. con 70 ensayos, creo recordar, cuando yo llegué. ¿Cuánto llevamos ahora? La verdad, no sé si hay 1000, no sé cuántos, Pues a lo por mejor algo activos será, 800 ¿no? y pico, sí, y más, y cada Bueno, vez supongo que más. también lo mismo, o sea, fue Baselga quien inició todo esto, pero es verdad que Taber Sí, continuó. es la que continuación. Nosotros lo habíamos Claro, hablado Tabernero lo ha vivido desde un principio y es verdad que ha cogido las riendas después del doctor y la ha Baselga. mantenido Y, bien o pues, mejor. Porque muy quizá bien. es verdad que Taber sí que tiene, el doctor Tabernero, perdón, Sí. para nosotros es Sí, Taber, por- continuó Sí, la sí. herencia dejada por Baselga, que sobre todo yo con Yamina habíamos hablado, cuando Baselga dijo que se fue, decías, Todos bueno, ya está pasamos, saca. sí, un esto tiempo de sí. incertidumbre. sí, pero realmente Los cambios no notamos fue muy prácticamente fluido, sí, nada, sí. incluso muchas cosas mejoraron porque Baselga sí que era que tiene una mentalidad muy, muy clara, pero a veces no era todo tan fácil y sin Tabernero sí que quizás lo ha hecho todo Sí, más fácil, ¿no? y lo que yo creo que fue bien es que fue la continuación. O sea, no fue alguien nuevo de fuera, sino correcto. que era como el legado, ¿no? Bueno, de todo Tabernero lo había que- vivido las ideas sí, de Baselga y y fue las la- hizo suyas y continuó. Bueno, creo que a todos nos pasa un poco con nuestros equipos. Igual, a mí me enseñó Baselga, claro, cuando yo entré todo el equipo, claro, yo entré en mi laboratorio éramos 3, somos 22. Más un poco, todos están hechos a tu imagen y semejanza, ¿no? Un poco decirle, aquí esto funciona así. Hay mucha gente que viene de fuera con otro perfil, dice, no, aquí el perfil es este, el camino es este, como tenerlo claro, y al final la gente se va adaptando, ¿eh? Y lo mismo, ese ya se ha educado en la filosofía bio, el que viene nuevo, ese enseña al otro en que el bio es lo que es y va... Y eso sí es verdad, que también es un día a día que no, yo creo que no nos damos cuenta y Sí, no. miras hacia atrás. Nosotros en el área entran becarios nuevos y yo les intento explicar desde el principio. A veces me enrollo, pero Bueno. me gusta. Ya somos mayores, ya hablamos... Repetimos las cosas. Pero les explico hasta cuando no era bio, imagínate. Bueno, está bien. Pero, ostras, veo que no se aburren, o sea, que les gusta escucharlo. Sí, bueno, Un poco es para- entender ese mecanismo también de decirle, estamos en un hospital público, pero somos una fundación privada dedicada a la investigación, totalmente en conjunto con el resto del hospital, pero yo creo que es una de las cosas que a la gente le cuesta más entender, ¿no? Decirle, pero si este hospital es público, ¿no? Decir, sí, nosotros somos una fundación privada, pero trabajamos con un interés público. Hay gente incluso que se piensa que los pacientes pagan por participar en el ensayo. ¿No? Por suerte, en España, por suerte no. Por Todo favor. paciente que entra en ensayo clínico, al contrario, o sea, no, Al revés, no le tiene que costar. no tiene que costar nada, lógicamente. Pues Bueno, lógicamente para nosotros. Ya lo hablábamos los tres, o sea, ¿dónde te ves dentro de 20 años? Que ya cuando ya nos jubilamos, nos quedan unos 20 años de vida laboral. En bio. Yo me veo aquí, yo no me veo en otro... A mí me gustaría aquí también, claro, porque el claro, trabajo que hago me lógicamente, gusta. Pero me veo aquí, a mí me sigue apasionando mi trabajo, aunque A mí me sea, gusta también. aunque sea muy diferente de lo que era al principio, lógicamente con los años yo también me dedico ya más, parte más de gestión, no tanta parte de laboratorio, tanta parte... A mí, por ejemplo, me encanta el trato con el paciente, el ir a recoger las biopsias a los servicios. Yo lo echo mucho de menos y no es que lo eche, es que lo sigo haciendo. A lo mejor tengo a alguien de vacaciones y de backup. No, ¿qué voy yo? Me gusta ir al TAC a hablar con el paciente, a hablar con el radiólogo. Sí, es raro, ¿no? Que me gusta hablar con la gente. Entonces, esa parte como que no la quieres perder también. Y aparte también es muy importante para no perder la visión de que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, es para un paciente. Esto es algo que nosotros al principio vivimos cuando estábamos ubicados todos juntos ahí en la General, donde ahora actualmente es la UITM. Nosotros, los pacientes pasaban por delante de nuestros despachos. Entonces, siempre hemos tenido claro que lo que hacemos es para y por el paciente. Esto con los años es verdad que la gente que llega nueva, al no vivirlo desde primera mano, no es que lo olviden, pero sí que hay algunos momentos que no está tan claro. Pero sí, no hay que perder de vista que todo esto que se hace en bio es para los pacientes. Pues mira, quizás una de las funciones que tenemos como señores mayores ya, seguir transmitiendo eso, ¿no? A las nuevas Sí. generaciones, de decirle, bueno, aquí estamos para lo que estamos. A mí,
lo que es biomedicina cuesta más porque el tema es que deben entender la traslación, la Sí, idea claro, es diferente. de bio, que entonces vienen de otras instituciones donde no hay un hospital al lado, Claro. y entonces es difícil, pero se les explica y se intenta que entiendan que esto aquí no es lo mismo que en Correcto, otro sí. sitio donde no hay un hospital y hay pacientes Esa detrás. suerte también la tenemos, ¿eh? De Exacto, trabajar se dentro puede, de pues, un combinar, hospital, que sí. podemos eso, cerrar el círculo, ¿no? Entre la preclínica y la clínica. Y por lo mismo, después de tantos años, yo he visto muchos fármacos que han empezado la preclínica como la idea Sí. de algún zumbado en un meeting, decir, pues vamos a mirar esta molécula, el desarrollo, el fármaco que se crea, el fase 1, el fase 2 y acabar comercializado. Y entonces lo ves, dices, claro, es que es la idea que empezó en un laboratorio de Joaquín en el año 2005, se le está dando a los pacientes hoy aquí en el hospital un tratamiento que además funciona. Sí. Pues todo ese recorrido lo mismo, es tener esa visión, decirle, el objetivo de esta ida de olla de vamos a mirar cuántas se quedan por el camino también es verdad, pero bueno, la investigación es así. Ya. Para que llegue una, tiene que haber 1000 ideas que no funcionan. También es una suerte, en el bio esa suerte la tenemos, ¿eh? Nosotros tenemos esa gran suerte de poder probar Ya. cosas que... Tenemos instalaciones, tenemos personal, tenemos el dinero. Sí, sí, que sí. Bueno, y tenemos las muestras, y tenemos las muestras. que aquí parte importante. Y soy el amo del calabozo, soy yo. Sí, el Gollum de las muestras soy yo, es mi tesoro, decirle. Pues es muy importante también, también yo solo intento traer. Ojo, que muchos, efectivamente, Decir, es que las muestras ni son infinitas ni son para investigación, para jugar, son muestras de pacientes. Entonces es muy importante poder utilizar una muestra de un paciente en el laboratorio, ver qué es lo que pasa realmente en las células de ese paciente. Eso es oro, Vaya. el resto de instituciones no lo tiene. Y eso también fue un hecho diferencial de Baselga. Lo tenía clarísimo. Sí. Que cuando yo empecé en el 2003, esto era muy chiquitito. Lo primero que montó fue nuestro laboratorio, porque él sabía que las biopsias son lo que mandan en todo. Si hay material, tú puedes investigar lo que quieras, ver el efecto de los fármacos en esas biopsias, poder dar material para los preclínicos que puedan probar. Sin eso, no puedes hacer nada. Y claro, la filosofía del diagnóstico no es la filosofía de la investigación. La filosofía es una biopsia para dar un diagnóstico. sí, Nosotros, sí. no, nosotros vamos con la mentalidad de decir, no, este trocito para el diagnóstico, este trocito para el ratón, este trocito para enviar al laboratorio. Toda esa distribución, o tienes personal como no digo que nuestro laboratorio sea porque seamos nosotros, ¿no? No, Puede ser cualquier pero otra sí. persona, pero el concepto del laboratorio de oncología molecular dedicado a seleccionar muestras en específico para lo que es lo que cambió también un poco el paradigma hombre, del claro. resto, que creo que nos sigue diferenciando, ¿eh? Todavía no Claro, hay muchos hospitales está que muy tengan preciado por los investigadores. muchísimo. Es decir, muchos de los investigadores que vienen lo comentan, vienen gracias a eso, al tener la viabilidad de una muestra para poder Sí, sí, investigar. sí. Enseña un poco cómo... Sí, mira, os he traído mi primera base de datos que hubo en el BIOS, una base de datos que no necesita ni backup, ni conexión a internet, esto no fallaba nunca, y esto es como funcionaba nuestro primer programa de prescreening molecular del BIOS. Aquí teníamos, o sea, los oncólogos nos paraban por el pasillo y decía, apunta, entonces apuntas el nombre del oncólogo, datos del paciente y la técnica que quería que hacer. Al lado poníamos el resultado y esto está aquí desde el año 2003 hasta el 2006-2007. Esta era la base de datos. Vale, el nombre del paciente con X, lo apuntabais. Por supuesto, la Sí. COPD funcionaba por aquellos entonces fantásticamente. Pero es lo que decíamos un poco al principio. La suerte que tenemos es que éramos pocos y nos conocíamos todos. Entonces era muy fácil que realmente, pues eso, llegaba el doctor tal, te daba la pegatina del paciente y hazme esta técnica para ver si puedo entrar en tal ensayo. Claro, ahora mismo esto es un programa de un prescreening molecular con 100 personas trabajando al mismo tiempo, bases de datos y extracción de esos datos y análisis y demás. Pero bueno, esto funcionaba, ¿eh?